avancemos, vamos a apurarnos en la transformación para que si la mala suerte, el infortunio nos impide seguir adelante y regresan los conservadores, que les cueste trabajo dar marcha atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha, y ahí estábamos escuchando al presidente parafrasear una frase, dice palabras más, palabras menos, el presidente Juárez, una frase que no ha podido encontrar dónde la leyó, pero la leyó y que tiene todo el sentido que él mismo le da a su política y a su forma de hacer las cosas, con la idea de que la transformación avance lo más posible para que sea muy difícil dar marcha atrás. Así es, estimada, muy buenos días. Y sobre todo estos cambios que están reflejados en la Constitución, ¿no? Y por eso sería más difícil que le dieran marcha atrás, por ejemplo, a los programas sociales que ya están en la Carta Magna. También en la Constitución está que el presidente no puede condonar impuestos, y a eso se refiere. También hay una intención de un plan C que tiene que ver con una votación masiva y se pueda cambiar la Constitución para que se democratice el Poder Judicial. Vamos a avanzar en ese sentido y pues sí, es la única manera de que les cueste más trabajo si regresan, porque ya sabemos que tienen vocación autoritaria, varios de ellos, vocación de corrupción, pero si se enfrentan con la Constitución va a ser más difícil que ellos puedan obtener los votos necesarios para quitar esto de la Constitución, ¿no? Sí, por eso ese primer periodo de esta administración, en donde hubo mucha concentración en sacar adelante las reformas constitucionales que eran prioritarias justamente con este propósito, pero luego también hay más intención, digamos, detrás de esta frase, que también tiene que ver con la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, la transformación medida también como la posibilidad de entender el mundo diferente, y ahí también anuncia un legado que ahorita les vamos a comentar después de que hablemos con Miguel Arzate, que ya está por ahí. Miguel, buenos días. Buen día. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Acaba de terminar la conferencia matutina de este martes aquí en Palacio Nacional y mucha información, pero vamos por partes, porque hoy martes tocó el reporte quincenal de seguridad y una cosa llama la atención en el informe que se presenta el día de hoy, y es que en la sección donde se presentan las detenciones, las sentencias relevantes, pues bueno, se habla de la captura de Isidro N., alias El Nini, un presunto operador del cártel de Sinaloa, que fue detenido apenas hace unos días, y que en la sección de jueces que protegen a presuntos delincuentes, de nuevo sale el tema de este sujeto, porque destaca que al momento de su captura, casi inmediatamente una jueza concede un amparo para que éste sea extraditado. ¿Por qué? La captura de este sujeto, alias El Nini, pues fue precisamente con intención de extradición. Entonces el presidente, cuando llega a la sección de preguntas y respuestas, pues llama, pues, ¿qué está pasando en el Poder Judicial? Díganme si esta situación de una persona que es detenida con fines de extradición y casi inmediatamente le otorgan una suspensión, un recurso legal para que no sea extraditado, pues díganme si eso no es corrupción. Pero bien, en la sección de preguntas y respuestas, dos compañeros reporteros tuvieron la oportunidad de preguntar. Entre las primeras preguntas que le pusieron al presidente López Obrador fue su opinión respecto a esta postura del ministro Alberto Pérez Dayán, quien pues sugirió destituir a los senadores que no acaten las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dijo no estar de acuerdo con esta postura, porque dijo sería regresar al porfiriato, cuando el poder de los poderes era el ejecutivo. Había tres poderes en nuestro país: ejecutivo, legislativo y judicial, pero en realidad el poder de los poderes era el ejecutivo. En ese entonces, Porfirio Díaz, y dice el presidente, esto ya cambió. La situación no es así, no puede haber un poder supremo, el presidente nuevamente menciona, no puede haber un supremo poder conservador que esté por encima de los demás. El presidente pues rechaza
esta postura. Jorge Armando Azul, también se habló de muchos otros temas. Llegó a la conferencia matutina el tema de la ratificación de Ernestina Godoy, la intento de participación de Mario Fabio Beltrones por de nuevo reaparecer en la escena política nacional. También se habló de la liberación de secuestrados por parte del grupo Hamas allá en este conflicto entre Israel y el grupo Hamas, entre mucha otra información. Jorge Armando Azul, ¿qué les parece? Pues muy nutrida la conferencia con varios temas. Lo de Beltrones ya lo adelantamos el día de ayer. Lo que pasa es que hay algunos que se plantean como necesarios, ¿no? En el régimen político, dice Beltrones, es que las cosas no están bien, a ver si regreso. Vamos a dar cuenta de todo esto y de todo lo que tiene que ver también con esta discusión pública en torno al Poder Judicial y estas actuaciones en específico, estimado Miguel, en donde pues ya nos damos cuenta del lado de quién se ponen. Y no hay legitimidad democrática, porque imagínense, si un ministro propone quitar a los senadores, pues por los senadores sí votamos, pero no votamos por los ministros, ¿no? Sí, no, ya Así es es. saltarse Entonces, ¿van a toda mandar? la división de poderes, la normalidad democrática, la soberanía popular. Es decir, ya yo soy Sí. el mandamás Así y es. no nos importa. Y además, sobre la base de una cuestión que es, si no hacen, si no votan como yo quiero, si no se ponen de acuerdo, entonces no me sirven, váyanse para allá, ¿no? ¡Qué Así es. barbaridad! Es un mensaje tremendo lo que plantea ese ministro. Así es. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy, la pregunta para sondeo, el presidente casi al final de la conferencia recuerda esta frase que nos leyó del presidente Juárez, que fue del presidente Juárez, donde llama a avanzar en el proceso del cambio para que en caso de que regresen pues los conservadores, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya ha cambiado. A propósito de esta frase, le vamos a preguntar a la gente ¿cuál considera que es el mayor legado que va a dejar esta administración? ¿Por qué? El presidente dice, pues yo veo difícil que regresen los conservadores, de hecho toca madera al presidente, y lo hace literalmente, dice toco madera y toca madera al presidente, de que regresen los conservadores. El presidente dice, yo lo que veo es que va a continuar la transformación. Le vamos a preguntar a la gente, a propósito de la transformación, ¿cuál considera que es el legado que dejará esta administración? Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien. Nos parece bien. Nos conectamos adelante. Oye, y hay un tema de discusión en torno a esto, porque sí hay quienes piensan que una vez que termine López Obrador todo regresa a la normalidad. ¿En qué términos? De un sistema político corrupto, con mucha impunidad, en donde puedes comprar la justicia, en donde los traficantes de influencias hacen de las suyas. Entonces, dice ya, que se vaya, ¿no? A Palenque López Obrador y nosotros regresamos a hacer exactamente lo que sabemos hacer. Bueno, veamos el equipo de Xóchitl Gálvez. Cada vez tiene más exfoxistas, excalderonistas. O sea, son básicamente los mismos que ya gobernaron, que ya robaron. Y por eso el presidente habla de la revolución de las conciencias y algo que también es muy importante, que es México es una potencia en términos de valores, en términos culturales, ¿no? Sí, esto que mencionas se da, es natural, ¿no? En transiciones, en sucesiones de poder, en donde pues los grupos de interés se preguntan ¿cómo vamos a poder negociar con quienes queden ahora, ¿no? Con el poder político. Ya en alguna ocasión el presidente ha comentado cómo cuando llegó se enteró de que habían preguntado de él, bueno, ¿y él cómo es? ¿Es así o es asá? Y fundamentalmente lo que estaban preguntando es si iban a tener que pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas. Cuando se dan cuenta y ven, pues, cuáles son las reglas que pone el presidente, que no se pueden doblar, que hay cosas que tienen que cambiar, entonces unos se ajustan y otros pues se quedan como en suspenso, esperando que se pueda dar este nuevo cambio de gobierno, que independientemente de quién sea, siempre van a tener la intención de poder negociar, ¿no? Y esa es la apuesta que están haciendo. Y el presidente dice, bueno, no les va a salir, pero no solamente tiene que ver con quienes lleguen, sino con el contexto en el que esto se da, y ahí es donde entra la revolución de las conciencias, porque siempre, o sea, nuestra normalidad es democrática y así tiene que ser, y siempre tiene que haber pluralidad y siempre tiene que haber debate y discusión,
pero dentro de esa discusión el mayor valor y que él considera también que es su legado es pues la conciencia que se ha generado a lo largo de toda esta administración y que dice, además lo voy a poner por escrito, voy a explicar punto por punto qué es el humanismo mexicano que ahora nos está funcionando, tiene resultados, para que no les vengan a decir, no, miren, las cosas tienen que ser así porque no pueden ser de otra manera. Así es, y en ese sentido, pues plasmar las ideas en un libro, sin duda, es algo para la posteridad. Vamos a escuchar. Es una realidad que funciona el humanismo mexicano, que es un modelo nuevo en el mundo. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy explicando en qué consiste el humanismo mexicano, para dejarlo a los jóvenes, de cómo sí hay de otra, que no nos manipulen haciéndonos creer de que no hay más que el modelo neoporfirista, neoliberal, o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer, que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no hay inversión pública, que si quieres estudiar tienes que pagar, que si quieres curarte tienes que pagar. Ay, que si te manifiestas defendiendo los derechos sociales, la mano dura, la represión. No, eso no funciona. Eso fue lo que se aplicó en el porfiriato. Y si hubiese sido un buen gobierno el de Porfirio Díaz, no hubiese habido una revolución. Esos modelos que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro. Oye, y en este sexenio hay personajes siniestros que han nadado de a muertito, ¿no? Diciendo, calladitos nos vemos más bonitos, no nos movemos, porque reconocen que el presidente López Obrador tiene un liderazgo muy fuerte. Es el caso de Mario Fabio Beltrones, que pues era un cacique de la política, fue gobernador de Sonora, fue presidente del PRI, también le fue muy mal como presidente priista, pero tenía varios hilos de poder, ¿no? O sea, le debían mucho varios personajes, se metió en asuntos bastante oscuros, hubo acusaciones bastante duras en torno a Beltrones y ahora resulta... De lavado de dinero. Lavado de dinero. Más o menos desvío de ¿no? recursos. Por ahí Tiene hay investigaciones en Andorra. Exactamente, y del tema de Colosio también hay ciertas sospechas sobre, cuando menos, actuaciones que dejan mucho que desear. Entonces, Gracias. está todo ese entorno y ahora resulta que este tipo de personajes asumen que los mexicanos los necesitamos, ¿no? Sí. Dice Beltrones, las cosas no están bien y entonces estoy pensando regresar al Congreso. Sí, que no, digo, calladito, como dices, bajo perfil, no es que nunca se haya ido, ahí está su hija en el Senado, ¿no? Es senadora. Oye, lo de Andorra. Poco escuchamos de eso, ¿no? No explicó lo de Andorra porque... Nunca explicó lo de Andorra, porque ella está relacionada también con ese tema y en esa investigación. Pues sí, porque la Ella es la que utilizaron, lavó ¿no? dinero. Porque ella como estudiante mandó, ¿cuántos? 10 millones de dólares más o menos a Andorra. O sea, ¿cuáles eran sus ingresos? Pues obviamente la utilizaron, pero nunca dieron una explicación clara de ese asunto, ¿no? Sí, no, y ahí está suspendido, pero bueno, como dices, se sienten muy necesarios. Y digamos, más allá de esto, porque es lo que comentábamos, ¿no? O sea, siempre pueden regresar y estamos en este contexto democrático que reivindica, dicho sea de paso, el presidente cuando dice cualquiera debe de poder participar y lo que es verdaderamente importante pues es la conciencia y la capacidad del pueblo de saber quién quiere que los gobierne. Me quedo con lo último que aseveras
Todos tienen derecho a participar y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva, tenerle confianza a la gente, tenerle confianza al pueblo. Además, son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, muy optimista, porque me consta de que la gente está muy consciente, muy avispada, pues estoy tranquilo.